Pues buenas tardes a todos, ya una nueva conferencia más de la competición RoboTrader. Seguramente ya tenemos casi fijadas las fechas de lo que es la competición en sí, pero se lo hemos comentado en Archibro que estamos esperando la respuesta, seguramente será justo después de Semana Santa, en el comienzo hasta la primera semana de junio. No se sabe. Y sabéis que tenéis que entregar el código del autómata antes de que empiece la competición. ¿Alguna duda que tengáis, queréis comentar de la competición? Bien, pues hoy tenemos a Alberto Muñoz, que es el responsable de la web Xtrader, muy conocida en .net. .net. Luego en .com por ahí. Tiene una última transparencia donde aparece y para que no haya ninguna duda. Sí, se llama spam. Conocimos allá sobre junio del 2005 porque dentro de ese foro organizan una serie de quedadas y la primera quedada fue en junio del 2005, Pues sí. donde nos conocimos. Y desde entonces hemos estado en contacto. Traigo algunos libros que... Él es profesor de econometría en la UNED, es uno de los libros que escribió, y su tesis doctoral en el que yo estuve en el tribunal de... Sí. Y nada, nos va a hablar de su experiencia en el trading de spreads y supongo que será muy interesante. Eso espero. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Eduardo por la presentación, por organizar este tipo de eventos y esta competición, porque la verdad, supongo que lo sabéis ya, pero en España no hay nada similar a lo que estáis viendo ahora mismo aquí. Digamos que Eduardo en ese sentido está siendo un auténtico pionero y yo creo que esto en el medio plazo le va a traer muchos rendimientos, muchos puntos. Entonces, bueno, estoy seguro que esto va a tener bastante éxito y que probablemente las entidades financieras van a tener mucho interés a partir de ahora en este tipo de eventos, seguramente. Bien, y dicho esto, bueno, pues me presento un poquito más. Como ya ha dicho Eduardo, me llamo Alberto Muñoz, profesor de Econometría, Estadística y Matemáticas en la UNED, webmaster y director de contenidos de xtrader.net. Realizo algunas traducciones también de libros de trading para Espafinanzas. Asesoro en mis ratos libres también a fxstreet.com, una web que hay sobre divisas. Y bueno, cuando me quedan ratos libres, aunque ahora estoy un poco más relajado con el tema, pues también gestiono mi propia cuenta operando en divisas, que es en lo que estoy más centrado actualmente. Bueno, y dicho esto, pues os voy a contar mi historia como trader de spreads. Para que no lo sepa, traducción de spreads sería algo así como diferencia entre dos cosas. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Eduardo, ¿puedes apagar la luz para que se vea mejor? Gracias. Se ve bien. Bueno, si tenéis una duda en cualquier momento me interrumpís, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, para clarificar, ¿qué no es un spread? ¿Vale? Bueno, pues en primer lugar, no sé si habéis oído el término, en el mundo anglosajón se llama spread a la diferencia entre la horquilla, entre el precio de compra y el precio de venta. Cuando cargáis a TWS Interactive Brokers, imagino que habéis visto cuando la ponéis en inglés, sale bid price, ask price. Un anglosajón, a la diferencia entre la horquilla, entre las dos partes, se le llama spread. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso aquí. Eso es otra cosa para lo que también se aplica este término. Asimismo, también, aunque esto es más desconocido, hay un tipo de apuestas denominadas financial spread betting, que lo que hacen es replicar futuros mediante apuestas financieras. Aparece la palabra también spread. Tampoco tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy aquí. En realidad, un spread es simplemente un diferencial entre dos productos que cotizan o bien en un mismo mercado o en diferentes mercados. Normalmente se intenta que el spread que se construye con dos o más productos normalmente, sean dos mercados que estén relacionados de alguna forma, ya sea económicamente o por que haya cierta correlación en el comportamiento. Bueno, esto lo veremos un poco más adelante, ¿no? Y también recurriendo a la bibliografía que aparece al final de este PowerPoint, tenéis la definición que da Joe Ross. Posiblemente es el único autor que ha hecho un libro completo en inglés sobre este tema, sobre el tema de los spreads, y él lo define el spread como la compra de uno más contratos del futuro A y la venta de uno más contratos del futuro B de forma simultánea. ¿Para qué? Eso lo vamos a ver ahora, para qué sirve un spread. Pero vamos, la idea básica, si me das un poquito de la luz. La idea básica es que, imaginaos, tenemos un producto como puede ser el IBEX y si queréis un producto que esté relacionado con este, ¿se os ocurre alguno?
Los stocks, por ejemplo, que es un índice también de renta variable europea. Bueno, pues quiero construir el spread, pues compro IBEX y vendo simultáneamente Eurostoxx, ¿vale? Eso sería hacer un spread. ¿De acuerdo? ¿Queda clara la idea? Seguimos. ¿Para qué sirve un spread? Bueno, pues tenemos muchas posibilidades. Algunas de ellas ahora mismo no las veréis tan claras. Cuando terminemos lo que es la conferencia de presentación, sí que entenderéis realmente para qué pueden servir. La idea básica es que un spread es una operación de cobertura. Es decir, nos permite cubrir una posición que tengamos abierta. Es decir, si yo compro IBEX y la posición de IBEX va mal, pues puedo vender Eurostoxx, que seguramente, no todo, pero en parte, me va a cubrir del riesgo que tengo del mercado. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea fundamental de un spread. Por supuesto, como derivado de esto, nos sirve para reducir el riesgo. Es decir, si cada punto en el IBEX vale 10 euros y en el Eurostoxx también, pues de alguna forma nuestro riesgo ya no estamos tan expuestos al mercado, porque ya el movimiento de los dos productos se tiene que compensar de alguna forma. Asimismo, como veremos más adelante también en la presentación, los spreads siguen comportamientos estacionales en algunos momentos del tiempo. Esto es sobre todo muy típico de las cosechas, ¿vale? De los futuros sobre cereales. Entonces, como veremos más adelante, si estudiamos el comportamiento de esos spreads a lo largo del tiempo en diferentes meses, podemos ver que hay comportamientos que se repiten a lo largo del histórico. Y esos los podemos aprovechar, lógicamente, porque en un elevado grado de fiabilidad podemos detectarlos y aprovecharlos. Otra posibilidad, dos posibilidades que tenemos ahí: buscar tendencias cuando las patas, por pata, cuando hable de patas me refiero a cada uno de los productos que compone el spread, ¿vale? Eso es una pata, o una leg, que la llaman en inglés. Pues podemos buscar tendencias cuando ambos productos están laterales, a lo mejor la agregación o la diferencia de ellos tiene tendencia. Podemos tratar de buscar una tendencia, ¿de acuerdo? O al revés, podemos tener una tendencia muy fuerte en dos productos y a lo mejor queremos lateralizarla, volverla estacionaria, que diríamos. Pues también es una posibilidad el calcular un spread. Otra posibilidad, tenemos una posición outright, es decir, una posición abierta sola, solo el IBEX, ¿vale? Y estamos en pérdidas y decimos, pues no queremos perder más. Pues abrimos un calendar del IBEX, vendemos un IBEX del siguiente vencimiento. O aprovechamos el Eurostoxx, como acabamos de decir. También podemos construir un spread para aprovechar una rotura de rango, por ejemplo. Eduardo, si me das un poquito. Imaginaos que yo sé que en el IBEX tengo una fuerte resistencia en la zona de 11.000, ¿vale? Esto para el IBEX. Y simultáneamente el Eurostoxx tiene un soporte, imaginemos, en la zona de 2.800, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Me puedo hacer un spread, crear una zona neutra de pérdida segura, pero reducida. Me puedo coger y cuando esté en 11.000 comprar IBEX, ¿vale? Y cuando esté en 2.800 Eurostoxx, vender Eurostoxx y esperar a que uno de los dos rompa, para luego automáticamente quitarme una de las patas, asumir esta pérdida y confiar en que el posible movimiento de rotura que hay en una de las dos direcciones me compense las pérdidas de esta zona neutra que me he creado, ¿vale? Esa es una posibilidad también que se puede utilizar. Seguimos. Y finalmente, otra cosa muy interesante de los spreads: muchos de ellos están reconocidos por los mercados financieros como algo oficial, como un producto sintético que se puede ajustar a nivel de garantías, de tal forma que muchos mercados, cuando construyes un spread, te permiten reducir el nivel de garantías retenido en la cuenta y aprovechar ese capital para dedicarlo a otros productos u otras estrategias. Entonces, bueno, en ese sentido, como podéis ver, los spreads tienen ciertas utilidades que pueden ser interesantes. Tipos de spreads que nos podemos encontrar en el mercado. Bueno, podemos hacer dos clasificaciones. Una, en función de los mercados y productos utilizados, como veremos ahora, y la otra, que se me ha olvidado, de combinarlos, ¿vale? Tenemos dos formas. Por un lado, podemos hacer spreads intraproducto, es decir, coger un mismo futuro y con diferentes vencimientos abrir posiciones, una de compra y otra de venta. Es lo que se denomina generalmente un calendar, ¿vale? En el argot, ¿vale? Un calendar es la diferencia entre dos vencimientos de un mismo producto. Entendido producto como futuro, normalmente. También se puede hacer con opciones, pero bueno, yo creo que para empezar es más sencillo que lo hagáis con futuros. Podemos hacer spreads interproducto, es decir, coger dos productos diferentes pero que tengan alguna relación y aprovecharlos para hacer una cobertura entre ellos.
Podemos hacer spreads intramercado. Podemos coger dos futuros que cotizan en el mismo mercado y calcular su diferencial, como ese que os propongo ahí, mi SP500 contra dos mini Nasdaq 100. Y incluso se pueden hacer spreads intermercado. Es decir, lo que decíamos ahora, IBEX y Eurostoxx. El IBEX cotiza en MEF, Eurostoxx cotiza en Eurex y podemos comprar y vender uno y otro siempre que estén relacionados o creamos que podemos obtener alguna ventaja con ellos. Eso sí, es muy importante. En los tres primeros casos, normalmente los mercados oficiales regulados reconocen el spread y los brokers generalmente lo reconocen también, con lo cual nos reducen las garantías. En el último caso, no hay una tabla estándar de mercados que digan, pues entre MEF y Eurex podemos hacer estas equivalencias para reducir garantías. En ese sentido, en el último caso, la ventaja que teníamos de reducir garantías no la tenemos disponible, pero bueno, es una posibilidad. Después, la forma de combinar los productos. Aquí sí que podéis ver cosas que a lo mejor no habéis visto nunca, yo creo. Por un lado, tenemos el calendar. Es lo mismo que antes, o lo que ahora visto desde el punto de vista de la forma de combinarlo, ¿vale? Al fin y al cabo, es lo mismo. Podemos comprar un vencimiento y vender otro vencimiento de otro futuro, del mismo futuro. Hacer un spread tradicional, comprar un producto, vender otro. Podemos combinar tres productos. En este caso tenemos Butterfly Spreads, ¿vale? Podemos comprar un Bund, vender dos Bobel y comprar 4 Schatz. Y con eso lo que hacemos, aunque ahora lo veremos más adelante todo esto en detalle, lo que haríamos es recorrer toda la curva de tipos alemana. Para los que no lo sepan, el Bund es el bono a 10 años alemán, el Bobel es el bono a 5 años alemán y el Schatz es el 2 años alemán, ¿de acuerdo? Entonces, con ese spread lo que estaríamos haciendo es decir, bueno, esperamos que a largo plazo las expectativas de tipos aumenten, a medio plazo que bajen y que a corto plazo aumenten también. Entonces estaríamos haciendo, digamos, un dibujo, una cosa similar a esto, en la curva de tipos, y es la expectativa que tenemos de esa curva de tipos, ¿de acuerdo? También se puede hacer al revés, el Butterfly, es decir, podemos vender Bund, comprar Bobel y vender Schatz, y entonces tendríamos la curva invertida, ¿vale? Eso ya hay cierto componente económico, como podéis ver. Y finalmente tenemos los Condor Spreads, que esto ya es complicarse la vida muchísimo, es un spread de spreads, como podéis ver. Ahí os pongo el caso más sencillo, que sería un calendar doble. Es decir, podemos coger el Euribor y comprar diciembre 10, vender septiembre 10, vender junio 11 y comprar marzo. Sí, comprar menos por menos más, comprar marzo 11. Sería el diferencial de los dos diferenciales. El objetivo de este tipo de spreads, lo mismo, tratar de representar las expectativas de tipos de interés de los agentes en una economía y tratar de beneficiarse del movimiento de esa curva, nada más. ¿De acuerdo? Vale, como esta clasificación puede ser muy amplia, podemos encajar muchísimos spreads diferentes, os voy a comentar ahora algunos tipos de spreads clásicos que están reconocidos por los mercados, que incluso hay artículos sobre ellos en la página del BOT y del CME, que al fin y al cabo ahora es el mismo grupo. Pues ahí tenéis muchísimos artículos en los que se hablan de este tipo de estos spreads en concretos, que son muy manejados en el mercado, por diferentes motivos que ahora os comentaré. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el primer spread fundamental son, al igual que hemos visto ahora los bonos alemanes, pues en Estados Unidos hay esos 5 spreads que tenéis ahí, que son muy utilizados. De hecho, gran parte del volumen negociado en los bonos americanos, en los futuros sobre bonos, se debe a este tipo de spreads, a operaciones de cobertura y de juego, digamos, con la curva de tipos americana. Son esos 5, el FIGHT, el TAT, el TAF, el FOB y el NOB, ¿vale? La correspondencia, veis, FIGHT corresponde 5 years to 10 years y cada uno de ellos, ese acrónimo, se corresponde para memorizar fácilmente a qué tramo de la curva corresponde, ¿de acuerdo? Otro spread muy utilizado son los que incluyen futuros sobre tipos de interés a corto plazo. No sé si sabéis que hay dos futuros fundamentales en el mundo de tipos de interés a corto plazo que representan tipos de interés interbancarios, que son los eurodólares y los euribors, ¿de acuerdo? Los eurodólares, que ahora os explicaré en la siguiente diapositiva lo que es, ahora los veremos con calma, pero vamos, básicamente representan un tipo de interés a corto plazo de un depósito bancario en dólares, ¿de acuerdo? Pues bien, uno de los spreads típicos que se hace es el TEZ spread. Si seguís la prensa financiera habréis oído hablar alguna vez del TEZ, no sé si lo conocéis. El TEZ es el diferencial, digamos, en la práctica entre la rentabilidad privada y la rentabilidad pública de las letras del Tesoro, ¿no?, americano.
Entonces es un spread muy seguido, porque en momentos de crisis el TEZ tiende a dispararse, digamos, la renta y empieza a dispararse, digamos, de la renta pública, de la renta fija. Y entonces eso mide épocas de miedo, de incertidumbre, ¿no? Mientras que cuando el TEZ spread vuelve a ser estable de una forma relativamente tranquila, significa que estamos en épocas de bonanza económica, o de menos de no tanto riesgo en la economía. De hecho, el TEZ spread, que es uno de los que yo estuve operando una época en cierta oficina de trading propietario, no voy a contar mucho más, pero ese TEZ spread fue el que liquidó mi cuenta el año pasado. Es decir, el TEZ se movía estable, de repente en 2008-2009 sabéis que vino todo el tema de la crisis financiera y el TEZ se volvió loco. De pasar de ser una cosa que se movía en rangos fácilmente delimitados, pasó a ser aquello algo que se desbocaba continuamente, se movía a lo mejor 30 puntos básicos en el día. Era un auténtico disparate y una locura. Curiosamente, cuando mi cuenta se murió y tal, pues justo a los 3 meses la cosa se tranquilizó y volvió a estar dentro de rango y el TEZ volvió a su sitio. Eso coincide con la época de marzo de 2009, que si os acordáis, es cuando los mercados financieros de todo el mundo mundial hicieron su... No es casualidad, es que por algún extraño motivo todos los agentes económicos decidieron que ahí estaba el suelo. Y ahí decidieron también que el TEZ spread pues ya no tenía sentido que estuviera tan disparado y que tenía que volver a su sitio. Entonces, bueno, os lo digo ya como curiosidad, ¿no? Es un spread bastante utilizado, bastante seguido. Y también tenéis Euribors y Eurodollar Calendars, que es lo que os decía antes. Son diferenciales entre dos vencimientos, ¿vale? Entonces, ese tipo de spread, el de los calendars, suele ser bastante estable, suelen ser spreads que no se mueven demasiado, que están bastante en rango, porque de un mes para otro, porque los vencimientos son mensuales, no hay mucha diferencia, salvo que haya una subida de tipo sorpresa de la FED o del Banco Central Europeo, con lo cual son bastante estables y bastante fáciles, entre comillas, de operar, porque permite, bueno, es decir, podemos comprar y vender y si somos habilidosos con la operativa, pues podemos sacar beneficio de ellos dentro de unos rangos bastante delimitados. El problema de este tipo de calendars es que, claro, a la vez que es muy fácil delimitar sus niveles importantes, también es muy difícil que te cojan las órdenes en los niveles que tú quieres. O sea, hay muchísima liquidez y, de hecho, si cargáis en pantalla un calendar del eurodólar, veréis que a cada lado hay 17.000 contratos todo el rato esperando a que les hagan. O sea, es muy difícil colarse en la cola y que te hagan. Salvo que te llegue una crisis como la del año pasado, te barran la cuenta, como me pasó a mí, y los calendars también se disparen. Empezaron de dos tipos de matarse por partes. Y entonces igual de 20-30 puntos básicos que bueno. Con lo cual, aunque es algo que luego veremos, los spreads, aunque tienden a ser constantes en el tiempo, cuando hay algo inesperado, un suceso inesperado, una sorpresa, un shock, pues tienden a desviarse de su media natural, digamos. Os comentaba que os iba a hablar un poco del futuro del eurodólar, que es lo que está en la siguiente diapositiva. El eurodólar no es el euro FX, ¿vale? ¿Lo tenéis claro todos? ¿Alguien no lo entiende? Es decir, está el futuro sobre el cambio de divisa euro contra dólar, que se llama euro FX, y está el eurodólar todo junto, que es un futuro sobre tipos de interés. No tienen nada que ver, ¿vale? Es un futuro que fue creado en 1981. Insisto, nada que ver con el eurodólar porque la moneda euro, la divisa euro, no existía en el año 81, evidentemente. Cotiza en Globex, en el mercado, en el CME, en el Chicago Mercantile, y el subyacente de este contrato es un depósito en dólares en un banco extranjero de 1 millón a 3 meses, ¿vale? Sería el equivalente a un LIBOR en la práctica, ¿de acuerdo? El valor por tick es de que cada media centésima es igual a 12,5 dólares. Tiene en todo momento cotizando 44 vencimientos hasta diciembre de 2019 ahora mismo, ¿vale? Todos con liquidez, hombre, quizás los 3 últimos años de la serie no están ahora mismo con liquidez, pero el resto sí, o sea, entráis, cogéis, cargáis un vencimiento de 2015, por ejemplo, y tiene liquidez, hay contratos negociándose, ¿de acuerdo? Actualmente mueve más de 1,5 millones de contratos, pero en los buenos tiempos, es decir, antes de la crisis, movía 3 millones de contratos al día. O sea, es un futuro infinitamente líquido y bueno, lo que os digo, hay posiciones en todos los vencimientos. Vale, ¿alguna duda por aquí? ¿Sí? ¿No? Vale.
Seguimos, más spreads clásicos. Uno muy manejado en el mercado de petróleo es el crack spread. Entonces utiliza 3 productos, ¿vale? Utiliza el futuro sobre crude oil, que consiste en comprar 3 futuros sobre crude oil, vender 2 de gasolina y vender 1 de heating oil. El heating oil es el diésel de calefacción, ¿vale? Para traducirlo un poco al español. Como podéis ver, son 3 productos que están íntimamente relacionados y que en teoría no deberían desviarse mucho entre sí, salvo que pasa algo raro. Podéis probar también a representarlo gráficamente, ver cómo funciona, etcétera. Otro spread muy típico que también está reconocido en los mercados financieros, el crash spread en el mercado de la soja. Consiste en la compra de un futuro sobre las judías, entre comillas, de soja, ¿vale? No son judías, serían las semillas, creo. Vender un futuro sobre el aceite de soja y vender otro futuro sobre la comida, que llaman ahí meal. Bueno, en realidad es una especie de pasta que se extrae a partir de la soja, ¿de acuerdo? Que se usa para fines industriales. Entonces, bueno, esta es otra posibilidad que podéis investigar, que podéis probar. En teoría son spreads estables, aunque sí que es cierto que el de petróleo, por ejemplo, el crack, en el momento de la crisis también empezó a hacer cosas raras, se disparó, se desvió y no tenía mucho sentido económico. Muy bien, de todas formas, si tenéis dudas y queréis buscar toda la tabla completa de productos que reconoce Chicago Mercantile o el CBOT, que son el mismo mercado ahora mismo, se fusionaron, la queréis buscar y no la encontráis, pues la tenéis en esta web que os pongo aquí. Lo tenéis también en el material que subirá, me imagino, Eduardo al foro. Y nada, y podéis encontrar una tabla completa clasificada por mercados, por tipo de productos. O sea, queréis ver todos los spreads que reconoce el mercado como spread oficial, digamos, de acciones, de índices, de commodities, de lo que sea, están todas ahí recopiladas. Y os dicen además la proporción que el mercado reconoce como spread y el porcentaje de garantías que os va a reducir en caso de que lo construyáis. Es decir, aparece a la derecha de cada uno de ellos, pone 80%. Eso significa que tenéis que sumar las garantías de ambos productos, de toda la posición, y reducirlas en un 20%. Si pone un 80% significa que necesitáis solo el 80% de las garantías. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poco todo lo que hay así de spreads, digamos, oficiales. Vale. Ahora, ¿qué ventajas tiene el utilizar spreads? Vamos a ver un poco hemos visto para qué sirven, pero no tenemos claro todavía por qué tenemos que hacer spreads, ¿no? O en qué nos puede beneficiar usarlos. Bueno, pues tenemos varias. Por ejemplo, como ya hemos visto en las utilidades que tenían, podemos neutralizar una tendencia o una lateralidad. Combinando de alguna forma, buscando una combinación lineal de los productos, podemos encontrar un producto sintético que tenga más tendencia o que sea más lateral. Tienen menos volatilidad, esto está comprobado y es lógico. Es decir, si combinamos 2 productos, uno suma y el otro resta, lógicamente la volatilidad combinada del activo que hemos creado de forma sintética va a ser mucho menor que la de los 2 productos por separado. ¿Vale? Por este motivo es por lo que los mercados organizados, como el CME, reconocen el spread en sí y reducen garantías a los que los usan. Es decir, al tener menos volatilidad, presuponemos que va a haber menos riesgo, entonces el mercado no es tan exigente en términos de garantías. Otra posibilidad, como veíamos antes, podemos compensar el movimiento de un producto muy apalancado. Imaginaos el caso del DAX. Imaginaos que en vez de usar aquí el DAX usáramos en vez del Eurostoxx usáramos el DAX. Sabéis que el DAX pues vale 25 euros el punto. Perdón. Cada punto de DAX vale 25 euros, entonces a lo mejor para un inversor es mucho. Sin embargo, a lo mejor quiere el movimiento de este índice. Sí, pues lo puede cubrir con Eurostoxx, por ejemplo. En particular, por si alguien quiere saber, el spread que Eurex no lo reconoce oficialmente, pero bueno, algunos brokers sí, lo que se suele hacer es 4 Eurostoxx contra un DAX, ¿vale? Esto se calcula en base a volatilidad y a valor monetario, luego os lo comentaré un poco, ¿de acuerdo? Pero bueno, o sea, es decir, si uno quiere controlar una fiera salvaje como es el DAX, lo puede hacer frenándolo un poco con otro activo para que quede un gráfico más suavizado. Esa es otra posibilidad que tienen la operativa con spreads. Luego lo que decíamos antes también, podemos convertir un spread en una posición abierta y viceversa. Podemos cubrirnos con un spread, podemos hacer ese tipo de juegos. Y una de las cosas muy interesantes que tienen, sobre todo para los operadores institucionales, es la confidencialidad. Es decir, si yo compro DAX y vendo Eurostoxx simultáneamente, nadie va a saber
estoy haciendo realmente. Aunque en futuros las posiciones son confidenciales y tal, por lo que sea, yo puedo ver que alguien compra 25 DAX y veo que mueve mercado y puedo suponer qué tipo de operador es o qué está buscando. Pero lo que no puede saber es si yo a la vez me estoy cubriendo con Eurostoxx. Lo puedo hacer de una forma un poquito discreta, de tal forma que no se detecte que estoy haciendo. Y de hecho, es más, los buenos brokers de futuros, muchos de ellos, lo que hacen es que cuando un cliente suyo importante, que lleva bastante capital y que pueda apalancarse bastante con el broker, abre posiciones en futuros, normalmente los brokers se cubren vendiendo o bien el siguiente vencimiento o incluso el mismo vencimiento. Es decir, de alguna forma, nadie sabe qué está pasando realmente en el juego, digamos, pero permite hacer cosas que nosotros queremos hacer sin que nos detecten fácilmente. Vale, esta es un poco otra de las ventajas que tienen los spreads. Sí. Porque no habla exactamente del mismo vencimiento, ahora dicho, podría abrir el siguiente vencimiento inmediatamente después. Quiere decir, la empresa estaría jugando al spread del broker también, eso tampoco. Claro, sí, no, por eso, en ocasiones normalmente utiliza el mismo vencimiento, pero vamos, llevado al límite sería usar el mismo vencimiento. Si no, puede utilizar el siguiente, por ejemplo, para que no se detecte simplemente la operación. Vale, es un poco despistar, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, ¿qué desventajas tiene? Claro, esto no va a ser perfecto. Bueno, pues por un lado, al usar spreads, el beneficio que obtenemos es siempre menor que utilizando las dos patas por separado. Es decir, el caso que os decía antes, si el DAX vale 25 euros el punto y, claro, yo lo contrarresto con un Eurostoxx, pues lógicamente mi beneficio va a ser al final en media unos 15 euros por punto, a lo mejor, más o menos, dependiendo de la volatilidad que tenga cada activo. Sin embargo, operando el DAX solo son 25, pero claro, el riesgo asumido también es mayor. Aquí se ve claramente que cuanto más riesgo se asume, mayor es el beneficio, lógicamente. Es una máxima de los mercados financieros, aunque también es la pérdida, lógicamente. Después, la operativa con spreads implica una complejidad de la ejecución de las órdenes. Es decir, no es lo mismo comprar un solo producto y venderlo que comprar y vender dos simultáneamente. Puede que una orden se nos haga, que la de otro producto no, que nos entre a peor precio, que el mercado se mueva de repente y nos perdamos una de las patas, que nos quedemos al descubierto. Pueden pasar muchas cosas. Además, aparte de la complejidad, tenemos el coste de la operación. Mientras que si yo opero con una sola pata, me va a costar las comisiones de ese producto, con dos patas o con varios productos simultáneamente, lo que me va a pasar es que voy a tener un coste mucho mayor, voy a tener el doble de coste que si operaras en outright. Digamos que el coste que pagas por el spread es, digamos, una forma de asegurarte un menor riesgo. ¿Vale? Luego, además, en la práctica no hay muchos brokers, mucho menos en España no hay ninguno. No hay ningún broker que esté especializado o que comprenda lo que es un spread, de tal forma que si yo abro la posición, imaginaos, compro un mini SP500 y vendo dos mini Nasdaq 100 para hacer el spread, que es el reconocido oficialmente, y mi broker no lo reconoce, no me va a reducir la garantía. Entonces me va a pedir las garantías de los tres contratos que tengo abiertos. Mientras que si el broker es de calidad, como podría ser el caso de Interactive Brokers, pues te lo va a reconocer, te va a decir, vale, de acuerdo, automáticamente has hecho esto, te reduzco garantías en tanto. Y lo hace automáticamente la máquina. En Estados Unidos es muy habitual que se reconozcan los spreads, o sea, tienes la tabla estandarizada del mercado, pero incluso en algunos casos, aunque no utilices el spread típico de mercado, el hecho de cubrir un producto con otro que esté relacionado te permite reducir garantías. En algunos casos se te reconoce. Yo he hecho la prueba, de hecho, con el Bund contra el Schatz, mismamente, los bonos alemanes, de comprar uno y vender 3 o 4, y aunque las garantías variaban ligeramente, no eran las mismas, pero me reducían en todo caso con respecto a la suma total de garantías que sería si utilizase las dos cosas por separado. O sea, en ese sentido, la calidad de un broker es importante que te reconozca este tipo de cosas porque te permite realizar operaciones de cobertura bien hechas, no te retienen capital en exceso. ¿Vale? Y luego también, curiosamente, en el mundo de los spreads no hay una bibliografía extensa, no hay información, no hay páginas web. Realmente es un mundo muy cerrado y muy típico de los trading arcades, es decir, de aquellas empresas que se dedican a contratar chavales jóvenes que les enseñan un tipo de operativa sobre un determinado spread y a eso queda dentro de la sala de trading porque además firmas un contrato de confidencialidad, con lo cual no puedes contar nada fuera de allí, sobre todo cuando es una estrategia un poquito particular, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que el mundo de los spreads no es una cosa de dominio público, en ese sentido. Sí. También puede afectar a eso el que sea difícil conseguir datos de alta
Sí. en el entorno académico porque son caros. A ver, una puntualización sobre eso. Datos tienes, es decir, si tú coges el futuro del IBEX y del DAX y los restas, tienes los datos del spread. Otra cosa es que sean 100% fiables, en el sentido de, o sea, tú puedes estimar el máximo y el mínimo que ha habido en cada minutaje. Por ejemplo, en barras de 5 minutos, tú puedes coger el spread y estimar un máximo y un mínimo posibles que se hayan dado. Pero eso no significa que los máximos y los mínimos sean reales, ¿vale? Ese es el único problema que puedes tener con un spread. Pero datos sí que tienes, es decir, tú coges cualquier producto, haces la operación de restar, multiplicar en las proporciones que quieras y tienes los datos. En eso no tienes ningún problema. Es que, sí, claro, o sea, date cuenta que coges todo el histórico del IBEX y del DAX, el futuro continuo, restas y tienes el spread. Pero con frecuencia alta. Sí, claro, si tienes datos tic a tic, lo puedes hacer exactamente igual. Sí, eso afortunadamente, vamos, no tiene más complicación que programarte, eso sí, te exige programar o en una hoja de cálculo o en Visual Chart o la plataforma que quieras, pues el spread en cuestión y graficarlo y obtenerlo en tiempo real, pero vamos, no tiene más historia, ¿vale? Vale, aún así, por si no ha quedado claro, vamos a ver un par de ejemplos rápidos de cómo es la operativa con spreads. Comentaba antes que bueno, aunque os explicaré por qué un poquito más adelante, el spread DAX Eurostoxx se construye de esta forma, ¿vale? Hay que comprar un contrato de DAX y vender 4 Eurostoxx. O, al revés, también se puede vender un contrato de DAX y comprar 4 Eurostoxx. Depende del sentido en el que nos queramos posicionar en el diferencial de esas dos cosas, ¿vale? A lo mejor queremos comprar el spread, en cuyo caso compramos DAX, vendemos Eurostoxx, o vender el spread, que sería invertir el signo de las posiciones, ¿de acuerdo? Entonces aquí os he puesto un ejemplo de cómo sería una operación normal de spread en DAX Eurostoxx. Imaginaos que compramos un DAX a ese precio que os pongo ahí, vendemos 4 Eurostoxx también a ese precio, y una hora después vemos que una de las patas termina en beneficio, que es la del DAX, bastante importante además, y las de Eurostoxx terminan en pérdidas, lógicamente. Daos cuenta que cuando uno de los productos se mueve, el otro se mueve al contrario. O sea, perdón, no el producto en sí, sino los beneficios o pérdidas que obtenemos. Repito, es decir, con uno de los productos obtenemos beneficio y con el otro obtenemos pérdidas. Y lo que intentamos es que el diferencial entre estas dos cosas sea positivo, ¿vale? Eso es lo que buscamos al operar con spreads, básicamente. Entonces, en este ejemplo, bueno, pues obtenemos un beneficio de 155 euros, pero en este otro ejemplo que os pongo del spread Bund Bobel, pues no sale con pérdida. Pero en ambos casos os podéis fijar cómo el beneficio o pérdida obtenido siempre es menor, como cabía esperar, que el obtenido por separado con cada una de las patas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es un poco la idea de la operativa en la práctica, de cómo se hacen las cuentas. Y sobre todo tened en cuenta eso. Cuando queráis comprar el spread, compráis un producto, vendéis el otro. Cuando queráis vender ese mismo spread, le dais la vuelta, vendéis uno y compráis el otro, ¿vale? Esa es un poco la idea. Vale, os pongo algunos ejemplos gráficos para que veáis que no todo lo que reluce es oro. Este sería un DAX Eurostoxx. Esto está hecho con un programa que se llama eSignal. No sé si alguno lo conoceréis. eSignal, posiblemente junto a CQG, sean los dos programas de gráficos mejores para representar spreads, ¿vale? Algunos de los que estáis aquí os preguntaréis que por qué he representado el spread en forma de línea. ¿Nadie sabe por qué? Sí. O sea, el valor es la distancia entre ambas partes del spread. Puede ser que... Sí, pero ¿por qué he puesto línea y no velas o barras u otra representación? Pues un poco por lo que comentábamos antes. Es por el tema de que los máximos y mínimos de un spread nunca los vamos a conocer al 100%, salvo que tengamos gráficos alimentados en tiempo real continuamente. En el momento que carguemos un histórico que sea diferencia de dos cosas, los máximos y los mínimos van a ser estimaciones de restar los máximos y los mínimos de cada producto. Pero eso no significa que los máximos y mínimos hayan coincidido en el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, normalmente veréis que los gráficos de un trader de spreads suelen ser de línea, más que de velas. Fijaos en este caso, en el DAX Eurostoxx, fijaos cómo tiene tendencia. Seguramente, no recuerdo ahora de cuándo saqué este gráfico, pero veis que tiene una tendencia bajista, que seguramente será el DAX, porque suele ser el contrato que domina un poco el spread, y veis que la tendencia es bajista, pero que tiene mucho más zigzag, y que, lógicamente, si comparásemos esto con el movimiento original de cada una de las series, sería mucho más suavizado este movimiento, en términos de puntos, ¿vale? Ahora lo que os voy a enseñar es un poco el santo grial. Fijaos, otro spread. Es una butterfly, ¿vale?
Butterfly Bund, Bobble Chats. Es la que os decía al principio. Compramos un Bund, compramos 2 Bobble y compramos 4 Chats. ¿Vale? De esa forma nos cubrimos todas las patas del spread. ¿Observáis algo en ese spread? ¿Os gusta o no os gusta? ¿Qué me decís? Parece estacionario, ¿verdad? Parece que está en rango, parece que es fácil de manejar. No sé, yo creo, a lo mejor esto es el santo grial y estoy aquí contándolo. ¿A alguien se le ocurre que falla? No sé, pensadlo un momentito. No es tan volátil, ¿eh? Fíjate que el máximo está en torno a 301,87 y el mínimo 301,55. O sea, esto en bonos sería aproximadamente unos 30 puntos de rango. Y si a esto le metes 2 desviaciones típicas, seguro que lo manejas. Con respecto a la media. Y os puedo asegurar que si yo os pongo el gráfico de la serie histórica completa, el gráfico es exactamente igual, ¿eh? O sea, no sale de unos determinados rangos. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué falla aquí? Sí, muy lateral, pero luego nos interesa. Vamos, pues a ver si sabéis esto, nos vamos a ganar dinero y ya está, dejamos la conferencia. Vale, bien, sí, vas por ahí. Eso significa que, bueno, que hay un movimiento estable de la curva, que en principio no... De acuerdo, sí que es cierto que en el año 2009, cuando la crisis, esto se disparó. Pero normalmente, en todo histórico, el comportamiento es más o menos este. Y en intradía, el movimiento es este. O sea, rangos muy cortos y muy fáciles de delimitar y de controlar. Insisto, ¿qué falla aquí? Pensadlo bien, repasad el spread un momento. Y recordad las desventajas que acabamos de ver hace un momento. Bueno, si no es que es el santo grial. Esto es un gráfico de 5 minutos, ¿eh? O sea, fijaos cómo se mueve. Es que estaría chupado decir dónde compras y dónde vendes. Cada vez que hay una desviación un poquito grande, compras o vendes. El producto es tan estable que los beneficios que puedes obtener se ven perdidos por las comisiones, seguramente. Efectivamente. Son 2 cuestiones. Primero, ese tema, el tema de comisiones. Estamos ejecutando 1 más 2 de Bobble más 4 de Sats, 7 contratos simultáneamente. Ya hay en comisiones, aunque sea Interactive Brokers, ya se nos van 14 de ida y 14 de vuelta, mínimo. Pero es que además ejecutas 3 productos. Consigue pillarlos, porque claro, aquí tenemos, digamos, la representación gráfica de 3 cosas, que esas 3 cosas pueden ser el bid de uno, el as de otro y el bid de otro. Intenta conseguir el precio que sale en ese gráfico, a ver si lo logras. Eso es lo difícil. ¿Vale? Dame un poquito de luz, Eduardo, por favor. Es decir, que a veces puede que os encontréis con gráficos de ese tipo, pero que luego, en la práctica, y esto pasa mucho en los mercados y cuando estamos operando, descubrimos que una estrategia que nos creíamos que en teoría funcionaba muy bien, en la práctica es muy difícil de ejecutar. ¿Qué ocurre aquí? Imaginaos que el Bund, no sé cómo estará hoy, pero vamos a imaginarnos que está a 120.0 por 120.01, ¿vale? Esto para el Bund. Para el Bobble, 3/4 de lo mismo. Vamos a suponer que está a 117.01 por 117.02. Y finalmente el Schatz, que esté a 114.05. Vale, para conseguir un precio exacto, como ese de allí del máximo que aparece allí, yo necesitaría comprar 1 aquí, vender 2 aquí y comprar 4 aquí simultáneamente. No sé si ya me seguís. ¿Vale? O sea, imaginaos la dificultad que estriba ejecutar esta estrategia. Compra aquí, a la vez que vendes 2 aquí y que compras 4 aquí. ¿Realmente creéis? Porque claro, si la tendencia es alcista, ¿qué va a ocurrir? Que van a empezar a picar en este y en este. Se nos van a hacer los 2 que queremos vender, pero los otros 2 patas no se nos hacen. Las metemos a mercado y ya no hemos vendido el spread, no lo hemos comprado aquí abajo, lo hemos comprado aquí, en la media, ya no tenemos beneficio. Y encima con las comisiones, ¿vale? Ese es el gran problema que tiene la ejecución, sobre todo cuando la estrategia es muy complicada, como es este caso, ¿vale? Eso sí, si encontráis una máquina o un momento del día en el cual la ejecución de esta estrategia es posible, porque hay mucho ruido de mercado y eso os facilita, pues oye, enhorabuena, porque conseguiríais ganar dinero. Sí. No, la hay, pero date cuenta que son 3 productos que en realidad son bonos, son todo bonos, van a moverse en el mismo sentido siempre. ¿Vale? Entonces, si tú quieres ejecutar esto
tú quieres comprar al precio limitado de compra, ¿vale? Aquí en el BID. Pero si el mercado empieza a subir, se te va a hacer este y este. Van a empezar a atacar a los precios de venta. Y como el mercado, la horquilla, aumenta un punto, ya esta orden que tienes aquí no se te hace. Ni aquella. ¿Entiendes? Sí, lo repito de todas formas por si acaso. Es decir, queremos comprar aquí, vender aquí y comprar aquí. Si el mercado de repente coge y hace un movimiento alcista muy fuerte, el Bund se va a ir de 120.01 y aquí va a aparecer un 120.05 y aquí un 120.04. Este ya no se nos hace. Y en este otro va a pasar lo mismo. Si sube 2 puntos y marca 114.07 por 0.8, ya estos 4 que estaban a 0.5 no se nos hacen. Nos vamos a quedar vendidos con 2 y encima a contra de tendencia. O sea, es bastante problemático la ejecución, ¿vale? En ese sentido, sobre todo cuando hacemos butterflies. Aunque yo las he visto. Sí que es cierto que las butterflies se suelen hacer más a medio plazo. Es decir, gente que detecta en un gráfico diario, mensual o semanal de una desviación muy fuerte, y aprovechan y ejecutan la estrategia poquito a poco, e incluso en varios días van metiendo las órdenes, en fin, sí que se puede hacer. Pero en intradía, pensar ganar dinero con esto es bastante complicado, ¿vale? A no ser que tengas una máquina espectacular y que encuentres en deficiencia de que a las 4 y 5 de la tarde esta estrategia se puede ejecutar, por ejemplo, ¿vale? O que hay momentos del día que los volúmenes se ponen a tu favor. Dicho esto, por ejemplo, se lo comentaba antes a Eduardo en la comida, perdona que te tengo... Le comentaba a Eduardo en la comida una estrategia que esta sí que la podéis probar, si os gusta el tema de los spreads. Por ejemplo, yo cuando estuve en aquella casa de trading propietario haciendo operativa y fundiéndome mi cuenta junto con la de la empresa, yo hacía calendars. Eso se me daba bien. Fijaos, yo hacía el vencimiento de marzo de 2010, es decir, el H10 contra el vencimiento de junio 10, ¿vale? Bueno, sería M0 y H0. Entonces, ¿qué hacía? Estos son eurodólares, ¿vale? Es el futuro del que os hablaba antes de tipos de interés americanos. Entonces, imaginaos que estaba 99.40 por 99.41 y aquí estábamos, imaginaos, a ser 99.50 por 99.51, ¿vale? Entonces yo hacía calendars. ¿Pero cómo los hacía? Claro, el calendar, como os acabo de decir, es muy difícil de ejecutar simultáneamente. Entonces, solo tienes dos posibilidades para hacerlo, o a máquina o con una mano muy rápida. No, da igual, el producto es el mismo. O sea, tú te metes en un broker, en otro, y las cotizaciones que ves son las mismas, son las del mercado, no hay otras. No, pero yo lo que quiero es lo que os estaba diciendo. Para hacer un calendar bien hecho, imaginaos que esto, ¿vale? El calendar se mueve, pues 0 más 1 menos 1, ¿vale? Entonces, lo que me interesa a mí es vender el calendar cuando llegue aquí y comprarlo cuando llegue aquí. Ese es el objetivo de operar con calendars en intradía, ¿vale? Entonces, ¿yo qué es lo que hacía? Me fijaba en los volúmenes. Imaginaos que teníamos una cosa como esta. Vamos a poner algo realmente exagerado. Aquí, por ejemplo... Yo me estaba todo el rato mirando la pantalla. Y entonces, ¿qué hacía? Miraba. Y si me encontraba en una situación como esta, ¿qué es lo que hacía? Si imaginaos que yo estaba... que está aquí abajo, ¿vale? El spread, por lo que fuera, era menos 1. Imaginaos, no se corresponde el gráfico cuando esperábamos. Estaba abajo del calendar, ¿vale? Y yo lo quería comprar. Pues sencillamente me posicionaba, aquí ponía una de compra y aquí una de venta. ¿Por qué? No sé si me seguís. Es decir, fijaos, la probabilidad de que se me ejecuten ambas patas simultáneamente es mucho más alta que si fuera al revés, que hubiese aquí 2000 y aquí 40. Es decir, buscaba momentos en los cuales cada uno de los lados del BID y el ASK de cada contrato estaban, digamos, con poquito volumen, porque eso, la probabilidad de que se me ejecutaran ambas a la vez era mucho más alta que si hubiesen 1000 y 1000 a cada lado, lógicamente. No sé si lo entendéis esto. ¿Hay alguien que no lo entienda? Pues pregúntame. Esa curva que estás dibujando ahí simplemente es la misma que hay ahí. Sí, imagínate, es un ejemplo. No tiene nada que ver con el ejemplo este, ¿eh? Los números que has puesto ahí en 100 y 2000 son órdenes, Son órdenes de compra y de ventas, de volumen que hay a cada lado. y el 99 y el 40. Son los precios cotizados de eurodólar. O sea, es como sale en la TWS. Si habéis visto las cotizaciones, aparece volumen de compra, precio de venta, volumen de venta, ¿vale? Y entonces tienes que cuando estás abajo del todo, tienes
Eso es, para aprovechar la vuelta, eso es. Pero comprar el express significa que al mismo tiempo intentas comprar El de allí y vender este, eso es. al mismo tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me tiraba un rato mirando la pantalla y cuando veía una situación como esta, esto es un ejemplo, es decir, había pocos a la compra allí y pocos a la venta aquí. Automáticamente, pim, pam, porque la herramienta que teníamos era súper rápida, poníamos pim, pam, posiciones hechas. Pocos en la venta, hay más que a la compra, ¿no? No, a ver, allí a la compra hay 20, aquí a la venta hay 40. Quiero comprar uno y vender otro, me pongo automáticamente los dos. ¿Por qué? Porque como allí hay 20 y aquí hay 1100, lo más probable, lo que más va a mi favor, que al final lo que buscamos, probabilidades a nuestro favor en el mercado, es que se me ejecute aquel y simultáneamente se me ejecute este también a la vez. Entonces las probabilidades máximas se dan cuando el volumen es pequeño en ambos lados. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en el momento que aparecía aquí un paquete de 5000, automáticamente quitaba las dos órdenes. ¿Vale? Y de ahí veréis, si miráis la TWS, veréis que hay muchas órdenes que van y vienen, que se ponen, que se quitan, que siempre son del mismo tamaño, pues normalmente son operaciones de cobertura y de spread. ¿Vale? Entonces yo me dedicaba a esto y se me daba bien. Pero más que claro, cuando los calendars empezaron a irse, igual que todo, y empezaron a moverse de una forma alocada con el tema de la crisis, pues dejó de funcionar todo automáticamente, ¿vale? Pero esto es una estrategia que ahora que ya está más estable el mercado, pues los que estáis programando el robot, un robot posible es analizar simplemente eso. Coger dos vencimientos muy próximos, en este caso he cogido los dos siguientes, o sea, marzo y junio de 2010, ¿vale? Ahora tendréis que coger junio y marzo de 2011, porque, bueno, es conveniente que esté un poquito alejado para que os den posibilidad de ejecutar las órdenes. Analizar el volumen que hay en el BIC y en el AS de cada uno, analizar el spread en tiempo real y comprar y vender. Nada más. No tenéis nada más que hacer eso. O sea, definir un algoritmo que os estime la probabilidad de que se os haga las órdenes en cada lado y que cancele las órdenes en caso de que aparezcan paquetes grandes. Nada más. Ni medias móviles, ni estocásticos, ni velas. Nada. Simplemente analizar esto. Esto es una posible estrategia que os sugiero. Que la podéis complicar, podéis meter una butterfly, aunque yo os digo que la butterfly os va a costar mucho más, pero que podéis hacer esto, por ejemplo. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí. Imaginemos que se te ha hecho. Sí. Pues Desde el mercado. a la inversa. Tengo que esperar un momento en el cual haga lo contrario. Por nivel, por... No. Date cuenta que yo en mi pantalla de spread hacía todo el rato esto. Todo el rato. Entonces, en uno de estos puntos de aquí arriba, imagínate que lo he comprado, pues cuando viera que mi gráfico marca esto, intento buscar un punto en el que se produzca exactamente lo contrario. Que aquí sea abajo y aquí también. Era complicado, pero si te tirabas unas cuantas horas, hacías unas cuantas buenas. Además, claro, yo entraba de 5 en 5. O sea, ponía 5 contratos a cada lado. Y cada tick iba a $25 el entero. Con lo cual, sacabas un pellizco. O sea, y claro, el tema era apalancarse, porque para un calendar piden $200 de garantía. Para que lo sepáis. Entonces, claro, con un calendar cogía y directamente aprovechaba el apalancamiento para pocos puntos. ¿El problema que ocurre? Pues eso, que no encuentres un momento de cómo salirte, que te ejecute mal la orden, que te entre una pata, ¿no? Y entonces tengas que empezar a promediar, hacerlo muchas veces. O que te pase como le contaba Eduardo antes, que te encuentres un viernes por la tarde a las 7 de la tarde, que ya no hay tanta liquidez en estos vencimientos que son alejados, digamos, y te encuentres con que nadie te cruza, o que no hay situaciones de estas, que se quedan planas las posiciones y nadie te da oportunidad de sacártela. Entonces tienes que jorobar y sacarla perdiendo, porque no te quieres quedar un fin de semana con ella abierto. ¿Vale? Pero bueno, como idea para robots está muy bien. Spread clásico en divisas. Pues si vais a la tabla del CME, no me acuerdo de la proporción exacta, creo que es 1:1. Sería el euro-dólar, o sea, euro-FX contra franco suizo. Pues están muy correlacionados, pero tienen rangos bastante amplios. O sea que te interesaría quizás mirarlo desde una perspectiva diaria, semanal, por lo menos para ver qué rangos tiene eso. Pero sí que son dos productos bastante correlacionados y que suelen dar, se mueven de manera muy similar. Daos cuenta que el euro-dólar y el dólar franco-suizo hacen al final referencia a dos divisas contra una misma divisa, que es el dólar, y que son dos divisas que están en la misma zona económica, lo cual es de esperar que la desviación no sea muy alta. Vale, seguimos. Todo claro, ¿no? Hasta aquí. Vale, ahora, ¿cómo podéis construir un spread? Bueno, pues ¿cómo se hacen las matemáticas de esto para que lo hagamos bien? Porque claro, Eduardo, déjame la luz, perdón. Me va a odiar, después de esto no me vuelvo a invitar. Bueno. Vale, os voy a explicar primero cómo computar las cosas.
¿Os acordáis de aquello que contaban a botella de las peras y las manzanas? Pues esto es parecido. Básicamente, yo no puedo coger y restar el DAX del IBEX, ni el IBEX del DAX, porque me salga a mí... No. Siempre que calculéis un spread, hacedlo en términos monetarios. Es decir, si el IBEX está a 11.000, ¿vale? Y el DAX está a 6.000, por redondear, si yo resto esto menos esto, me da 4.000, ¿vale? Perdón. Bien, es que yo tengo tendencia a ser bajista y me esperaba que el IBEX ya hubiese bajado a 10.000. Bueno, perdón, bien, vale. Sí. 5.000. Entonces, ¿qué ocurre? 11.000. En términos monetarios, el IBEX vale 10 puntos, 10 euros el punto. Tendríamos 110.000. Y 6.000 por 25 euros, que vale el punto del DAX. 5.000, llevamos 150, ¿verdad? Ahora restamos estos dos valores. ¡Anda! ¡Sorpresa! ¿Qué? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál decís? ¿Cuál es el valor? Correcto. ¿Más 5.000 o menos 40.000? Porque lo digo ahí, si no, no lo decís. Efectivamente. O sea, siempre calculad en términos monetarios para equiparar las dos magnitudes, digamos, y poder diferenciarlas, restarlas, multiplicarlas y hacer lo que sea, ¿vale? Es la única forma de construir un spread correctamente. Por supuesto, en la práctica del gráfico, ese de allí y este se moverá de forma parecida, ¿vale? Pero el correcto es este, porque están equiparados ambos movimientos, ¿vale? Importante, al hilo de esto, me viene muy bien que haya salido negativo, porque un spread puede tener valor positivo, nulo o negativo. Es decir, es una diferencia de lo que estamos negociando, con lo cual puede tener cualquier signo. ¿Sí? ¿Esto se entiende o no? Es decir, puede salir cualquier número. Por supuesto, si en vez de comprar IBEX y vender DAX, lo hubiese hecho al revés y hubiese dicho que compro DAX, o sea, perdón, vendo IBEX y compro DAX, o sea, es decir, cambio el sentido de las operaciones, el signo del spread se me invierte. Con lo cual es muy importante que cuando defináis en la TWS, que ahora os explicaré cómo se hace, cuando defináis en la TWS un spread, tenéis que tener muy claro en qué orden definís cada una de las patas. No es lo mismo comprar una y vender una que vender una y comprar la otra, porque el signo se invierte. Aunque nos alerta de ello la TWS siempre en todo momento, pero es importante que tengáis en cuenta eso, ¿vale? ¿Sí? Vale. Esto de cara a cómo comparar las cosas en términos monetarios. No, de verdad, espera, que sigo. Ahora me diréis, vale, ya sabemos cómo igualar las cosas. Vale, pues es muy fácil. Ya sé construir spreads de forma infinita. Cojo una cosa, la multiplico por su valor de punto que tiene cada futuro y el otro futuro también, le convierto a dinero y lo resto. Pues no. Ahora os falta saber la proporción. Queréis hacer una cobertura, al fin y al cabo, o al menos que la cosa no se descabale mucho. Entonces, lo que queréis es que la cosa sea estable, de tal forma que tenéis que buscar una proporción óptima que nos permita hacer eso. Y ahora ya ahí se complica la cosa, porque entran en juego las volatilidades de cada producto. ¿Vale? Entonces ahora ya os comento ahí en el segundo punto, bueno, se me ha olvidado un punto intermedio que está ahí también, y es el tema de que aparte de calcular la diferencia monetaria de los futuros en sí en el contado, otra posibilidad que hace mucha gente es calcular el diferencial de diferenciales. Me explico. Es decir, imaginaos que el IBEX va subiendo hoy un 0,5%, ¿vale? Y eso equivale, imaginemos que son 50 puntos. Y el DAX, por su parte, pues va subiendo un 0,4%, equivale a 24 puntos, ¿vale? Pues en vez de hacer el spread de lo que decíamos antes, de 11.000 menos 6.000 transformado en dinero, también podemos hacer el spread de esto, de las diferencias, con respecto al cierre del día anterior. Hay gente que lo hace, ¿vale? Como spread también es una posibilidad. De hecho, aquí podéis encontrar cosas interesantes. También podéis hacerlo en términos porcentuales, ¿vale? En cualquier caso, pues aquí igual haríamos lo mismo. Haríamos esto por 10, esto por 25 y lo que nos salga, ¿de acuerdo? Es decir, sería 50 por 10 menos 25 por 24. Y tendríamos un spread de puntos, o sea, de desviaciones con respecto al cierre del día anterior. Y aquí sí que podéis encontrar chicha, porque no es muy lógico, salvo estas últimas semanas con la crisis de Grecia, que el IBEX se ha desmadrado,
pero lo normal es que todos los índices de renta variable europea sigan un mismo orden, más o menos. Entonces, cuando hay una desviación muy exagerada de un índice con respecto al resto, puede ser una buena oportunidad aprovechar, entrar en el spread para cuando el spread vuelva a su sitio, a su media. ¿Vale? Vale, sabemos ya, ahora sí, cómo comparar las cosas en términos monetarios, ponerlas al mismo nivel. Ahora nos falta determinar la proporción de esas cosas. Entonces yo ahí os propongo 3 formas, ¿vale? Por un lado, acudir directamente a la tabla del mercado y coger el spread oficial. Es decir, vais a la tabla del CME, del Chicago Mercantile, y veis 2 mini Nasdaq 100 contra un mini S&P 500. Ya está, no tienes que pensar, esa es la proporción. ¿Qué ocurre? Que a mí eso no me gusta porque en la práctica están un poquito desfasadas algunas proporciones. Por ejemplo, durante la crisis hubo algunos spreads que no tenían ninguna lógica, los que planteaba el CME con la realidad. Por ejemplo, hay un spread, comentabas antes de las divisas, hay un spread que, si no recuerdo mal, me puedo equivocar, pero bueno, lo podéis consultar en la página, que es comprar libra-dólar y, si no me equivoco, esto está en términos, el futuro del yen está expresado así en el CME, con lo cual sería venderlo. Vale. Bueno, pues durante la crisis, en el 2009, finales de 2008, cuando ya aquello estaba, cada spread iba a su aire, si uno hacía el spread que recomendaba el CME, perdía dinero. ¿Por qué? Porque en la época de la crisis, ¿qué hacía el dólar? Subía continuamente. ¿Pero qué hacía también el yen? Subir. Con lo cual, cuando uno compraba no, perdón, lo estoy diciendo mal, no. Esto subía, pero lo que es el par bajaba. Creo que ahora sí lo estoy diciendo bien. Vale, y estos ambos subían. Esto es. Es decir, ahora sí está claro. Cuando normalmente, en condiciones normales de mercado, uno compraba este spread y vendía y se cubría. Hacía un poquito de hedge. No se le iba la posición. En el momento que llegó la crisis, por el tema de que todas las empresas que estaban con problemas de financiación vendían activos fuera de su país y traían divisas, hacían que subiera tanto el dólar como el yen. Con lo cual, el spread, este spread que os planteo aquí de comprar el futuro sobre la libra y vender el del yen, lo que hacía era completamente lo contrario a cubrirse. Y sin embargo, el CME lo seguía manteniendo en su página de spreads. De tal forma que yo, que este spread le he hecho bastante, cuando compraba y vendía lo único que conseguía era un aumento de las pérdidas exponencial. Sin embargo, si vendía los dos, me cubría. O si compraba los dos. Es decir, no está mal la tabla de spreads oficiales en condiciones normales de mercado, pero cuando los mercados se vuelven un poco locos o hay alguna crisis, no es del todo recomendable guiarse por esa tabla, sino guiarse un poco por el sentido común. ¿Vale? Después, no apagues. En el caso de la renta fija, los futuros de tipos de interés a corto plazo y de bonos, lo que se recomienda es utilizar 2 valores. Aquí ya entramos en el campo de renta fija, que no os quiero complicar, pero hay 2 valores, que son el de la duración modificada y el dollar value en basis points. Cualquiera de los dos, haciendo el cociente, obtienes la proporción exacta de lo que necesitas para cada pata del spread. No sé si tenías alguna pregunta. ¿De qué? Perdón. Sí, efectivamente. Es que se llama de las 2 formas, por eso quería poner los 2 conceptos. Entonces, al dividir el de un producto por el del otro, obtienes la proporción correcta que tienes que poner en el spread. Esto es teoría, en la práctica se puede ajustar, pero en el caso de la renta fija digamos que hay este valor que nos permite calcular la proporción exacta. Y finalmente, para aquellos que les guste el análisis técnico, a mí me gusta bastante utilizar el ATR, el Average True Range, o desviaciones típicas, cualquier medida de volatilidad del producto, de tal forma que si cogéis un ATR, por ejemplo, ¿sabéis lo que es el ATR, no? Más o menos todos. ¿Sí? Bueno, el ATR, básicamente, si le metemos un periodo de 200 o de 300 barras atrás, obtenemos una media bastante aceptable de lo que es la volatilidad. La cogemos para cada producto, la convertimos a dinero multiplicando por el valor por punto, como decíamos antes, hacemos el cociente y nos sale la proporción aproximada. Lógicamente, en algunos casos, cuando hagamos ese tipo de cocientes, pues nos va a pasar algo como esto, que nos va a salir
5,42. Aquí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque esto significa que por cada... vamos a ver. Por cada 100 contratos de un producto, vamos a tener que meter 542 del otro. ¿Se entiende esto? Sí. Significa que el producto no tiene 5 veces la volatilidad. Correcto, eso es. Y por tanto, perdón, vale, al revés. Habría que, para contrarrestar, efectivamente, me lo has dicho bien. Es decir, si obtenemos este valor, significa que del primer producto hay que meter 100 y del segundo 542 para hacer el spread, el hedge, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, si yo soy un institucional, pues vale, a lo mejor 100 contratos contra 542 no me supone un problema muy importante, tengo capacidad para ello, pero vosotros que estáis en casa, pues no. Entonces, bueno, lo que se hace en estos casos, como cabía esperar, es redondear y poner 5 contratos y ya está, ¿vale? 5 a 1, 1 a 5, lo que corresponda. ¿Vale? Y por último, una recomendación final. Si queréis investigar y encontrar cosas curiosas, pues, Eduardo, gracias. Si queréis encontrar cosas interesantes, investigar cosas, normalmente todos los operadores que hacen spreads normalmente suelen hacer futuros sobre renta fija y commodities como el petróleo o corn contra wheat, harina contra maíz, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis un campo de investigación, como podéis ver, bastante amplio. Muy bien. Ahora, momento práctico. ¿Cómo construir spreads con la TWS de Interactive Brokers? Bueno, pues tenemos dos posibilidades. Ya de por sí, Interactive Brokers, de entrada, tiene una herramienta que se llama Spread Trader, que ahora os explicaré cómo funciona un poco, y si no, también podemos utilizar los combos que nos permiten crear cualquier spread o producto sintético, ¿vale? Esto es importante porque no tengo muy claro yo, Eduardo, no sé si lo sabes tú esto, ¿con la API se pueden definir un ticker para un sintético? ¿O los que estáis haciendo robots habéis probado? Creo que no, pero bueno, ya, si no te haces las reglas y ya está por separado. Pero bueno, estaría bien que pudieras asignar un ticker definiendo el nombre del spread, que no me suena. Si hay posibilidad de combos en la API. sí hay algunos definidos, ¿no? Ajá, vale, bueno. Eso, exploradlo en la API. Imagino que se tiene que poder, pero no lo he investigado, la verdad. Sí, eso sí, no, pero yo lo que te digo es, como tal, ¿no? La función, no lo sé, a mí no me suena, pero lo mismo me han puesto. Es que como esto lo mejoran cada 2x3. Bueno, bien, empezamos. El Spread Trader, lo tenéis en el menú Trading, Spread Trader. Si no lo tenéis activado, ya sabéis, vais a la configuración de la TWS, lo activáis, etcétera. Todas estas opciones que aparecen ya manualmente en la TWS se pueden hacer con llamadas a las funciones de la. Por eso digo, yo creo que sí, pero hay que investigarlo. No es una cosa que no es de lo primero que te sale, por eso te digo. Pero bueno, ¿cómo se haría manualmente? Por si queréis replicarlo manualmente o verlo un poco, ¿no? Una posibilidad de Spread Trader. Entonces, bueno, básicamente cuando lo cargáis, le indicáis arriba el subyacente. En este caso, yo para este ejemplo he cogido los futuros sobre el euro-dólar. Aquí os he sacado lo que saca básicamente son todos calendars. No sirve para mucho más el Spread Trader. Os saca aquí todos los calendars, como podéis ver. Y una vez cargados en pantalla, os saca una cosa como esta, ¿vale? Os saca aquí arriba todos los subyacentes que está utilizando y aquí abajo todas las combinaciones que le hayáis dicho que os saque, ¿vale? Entonces aquí tenéis los diferenciales, no sé si lo veréis bien desde allí, pero vamos, veis que pone menos 0,03 por menos 0,02, en fin, todos los valores de los spreads, ¿vale? Os preguntaréis que por qué aparecen allí en color a la izquierda. ¿Alguien tiene culturilla de esta de mercado? ¿Sabe por qué son esos colores? ¿De qué? Tiene que ver con eso, efectivamente. En el CME, las series de calendars están coloreadas. Esto, a ver, yo tengo mi teoría personal. Me da la sensación de que, bueno, todo esto viene de la época de cuando se negociaba a voces en los pits, que ahora ya cada vez se negocia menos. Pero básicamente, claro, es muy difícil en un pit a voces y por señas decirle a un tío, te compro un euro-dólar marzo 2010, te vendo uno junio 2011. Imaginaos. Entonces, automáticamente tenían una serie de packs y bundles, que se llaman, que van definidos por colores. Entonces, automáticamente, en vez de decir, te compro y te vendo tal, te compro rojo 11-12 y ya se entendían, ¿vale? O te compro el pack tal, es decir, o sea, tienen una especie, digamos, de símbolo, de simbología asociada mediante colores, ¿vale? A los calendars.
En el concreto los de los eurodólares. En el resto de productos no. Pero aquí, como hay tantísimos vencimientos disponibles y tantas combinaciones, se da asociado a colores por eso, ¿vale? Hay como 8 o 10 colores y a partir de ellos se pueden hacer una serie de combinaciones. Entonces, bueno, esto es lo que nos sacaría el Spread Trader. Pero claro, la herramienta potente, que a mí es la que me gusta para hacer spreads con la TWS, es la de los combos. Entonces, basta con que vayáis a cualquier fila de la TWS, le dais el botón derecho, cogéis Generic Combo y ahí sale la pantalla para definir los combos. Tiene 3 pestañas, Multiple, Single y Generic. En la Multiple ya te vienen varias estrategias predeterminadas. Casi todas son para opciones. En principio están pensadas para opciones. Veis ahí que hay butterflies, pero no son las que hemos visto, son las que se hacen con opciones. Hay calendars, hay straddles, strangles, etcétera. Pero la interesante es la que está en la pestaña Generic, porque ahí puedes definir tú la pata, la proporción y el sentido de la operación. Es decir, decides si compras o vendes, cuántos contratos y para cada pata. Entonces yo aquí os he hecho un ejemplo, ahora lo veréis, ahí ya he añadido una pata que dice vende un contrato de mini SP del Globex futuro en marzo, con vencimiento 19 de marzo de 2010, es decir, el que vence este viernes, que ya no está cotizando, lógicamente. Y lo mismo, añadimos otra pata, vamos a ver, la voy a añadir ahí, he cogido el futuro del Nasdaq 100, ¿vale? Le he puesto un ratio de 2, quiero que me ponga 2 contratos por cada contrato de mini SP y le digo que haga lo contrario, que compre, ¿vale? O sea, aquí tengo que compre, allí que venda. Entonces, automáticamente, una vez cargado, me salta esta ventana avisándome de lo que he construido. Me dice qué multiplicador va a tener el producto, qué significa que compre ese spread y que venda ese spread, ahí me lo dice. Si compro este combo, este spread, significa que vendo un SP y compro 2 Nasdaq y viceversa. Si lo vendo, es que compro un SP y vendo 2 Nasdaq, ¿vale? Te lo avisa para que si eres muy despistado no se te escape. Y automáticamente os tiene que salir una fila de color morado, que es la del spread, el diferencial entre los dos productos. Lo que pasa es que el fallo de la TWS es que no te lo saca en monetario, te lo saca en puntos reales, pero bueno, para operarlo sirve igual. Y debajo saca las posiciones de cada pata, ¿veis? Aquí está uno vendido, aquí hay 2 comprados. La posición neta es 1 comprado, esto es simbólico, realmente no es cierto, es que has comprado un spread, pero no significa que hayas comprado un producto, sino que has comprado el diferencial, y ahí os salen las pérdidas y ganancias, que no son más que la diferencia entre esto y esto, ¿vale? Eso es un problema. Ahora os explicaré una cosa que no es para la TWS, pero en el caso de la TWS, yo por mi experiencia, ni los stops ni las órdenes a mercado te las hace bien, las tienes que poner limitadas y estar pendiente de la posición. Es decir, si lo estáis haciendo con el robot, lo que podéis programar es una condición que esté haciendo un seguimiento del precio que esté marcando el spread y cuando se den las condiciones poner una limitada. En spread no, porque date cuenta, ¿qué ocurre? Si el spread llega a un nivel, imaginaos 950 en este caso, ¿vale? Y salta de stop, ¿qué te hace? Las 2 patas a mercado, una limitada de la otra a mercado, el stop no entiende qué tiene que hacer en ese caso. Entonces, por norma, yo al menos hasta donde he probado con la TWS, nunca me he ejecutado ni un stop, o sea, me las pone como que no están en mercado realmente, no hace nada y cuando llega el precio no se ejecuta. Yo lo único que me ha funcionado es utilizar limitadas. No sé si es que tiene algún tipo de limitación la TWS, si hay algún parámetro que se puede configurar por ahí, que pueda verlo también en la sección de órdenes, pero en principio hasta donde yo he probado no he podido ejecutar más que limitadas. Y aún así la limitada, hasta que la máquina no detecta, lo que os explicaba, hasta que la máquina no detecta que puede ejecutar bien las 2 patas, no te la ejecuta. O sea, tiene un algoritmo que va controlando los volúmenes para ver si te la puede ejecutar bien o no. En todo caso, mi recomendación es que paséis, o sea, esto os lo explico un poco para que veáis cómo se hace, para que lo veáis por encima y hagáis experimentos. Pero en la práctica yo creo que es mucho mejor definirlo por separado cada cosa, o sea, hacer un seguimiento de cada pata y meter las operaciones cuando sean las condiciones óptimas y punto. Y olvidaros de construir el sintético. Pero bueno, es para que vierais cómo se hacía con la TWS, ¿vale? Perdona, no te digo bien. Sí. Cuando haces un combo, entonces, la orden se ejecuta o no, es decir, las 2 patas. Nunca va a poderse dar el caso como cuando lo haces más. No, es que ese es el problema. Es que Interactive se esfuerza en que el cliente tenga la ejecución garantizada de las 2 patas siempre. Efectivamente. Entonces, por eso, las limitadas sí que entran, los stops es difícil y las de mercado yo las metía y supongo que por prevención de riesgos no te las admitía. ¿Qué porcentaje de órdenes se te van? O sea, ¿la llega a ejecutar todas bien? Sí. No, yo los experimentos que hice con Interactive lo que he operado es Mini Russell 2000 contra Midcap 400 y en principio no tuve ningún problema. Se me hacían todas bien.
Sí que es cierto que en ocasiones, cuando no me entraba la orden, a pesar de ponerla limitada y que estuviera en precio y no me encontraba él, pues me la metía yo a mano, aunque perdiese un tick por el camino y ya está. ¿Vale? De hecho, eso también os puede servir, es decir, aunque hagáis a mano el spread, luego lo podéis deshacer con la fila esa morada. Tenéis que deshacer la posición, o sea, lo reconoce. Vale. Seguimos. Sin embargo, ¿cómo opera un profesional de los mercados financieros con spreads? Veo sonrisas por ahí al fondo. No sé si has utilizado esto alguna vez. Autospreader, efectivamente. Este producto, ahora que no está Judith, no me oye, habréis visto que cuando no está Judith la podemos ver de todos. No es mal broker, Interactive Brokers, pero hay cosas mejores. ¿Vale? Entonces, hay una herramienta que la ha creado Trading Technologies, una empresa, si no me equivoco, británica. Es británica, ¿no? ¿Sí? ¿Es americana? No estoy seguro, ¿eh? O tienen sede en Londres y son americanos, una historia de esas. Bueno, el caso es que el producto es alucinante, tiene también una API, por supuesto, tiene infinitas posibilidades, o sea, si en la TWS os perdéis, aquí tienen más opciones todavía. Y lo que tienen es una maquinita, que como bien dice el compañero que está ahí de fondo, es el autospreader. Fijaos, aquí tenemos configurado el fight, el spread que os hablaba antes del 5 años contra el 10 años, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí tenemos el 5 años, el ZF, ¿vale? Y aquí veis que hay una orden de compra. Esto es similar al Book Trader de Interactive, ¿vale? O sea, aquí están las posiciones de compra, aquí las de venta, las ponen como en vertical, para que lo entendáis. Este es el 5 años y este es el 10 años. Aquí hay una orden de venta. Y aquí a la izquierda tenemos una cosa que se llama el fight, ¿vale? El FIT. Y aquí hay una orden de comprar 10. Vale, ¿qué significa todo esto? Bueno, esto es una maquinita, muy buena, por cierto, que lo que hace es mover la orden a medida que se van dando ciertas condiciones para que se ejecute el precio que queremos en el spread. Es decir, en tiempo real, continuamente esta orden y esta, la de venta que tenemos aquí y la de compra que tenemos aquí, se van moviendo y ajustando en función del precio que queremos obtener en el spread, hasta que logra casar y encontrar el punto óptimo en el cual se ejecuta el precio que tú quieres. O sea, es muy preciso. Yo lo he utilizado muchísimas veces, incluso cuando estuve en aquella casa de trading propietario haciendo el dato de empleo de Estados Unidos todos los viernes, pues, o sea, ahí aumenta la volatilidad, las horquillas se abren, pasa de todo. Cogía los precios exactos que tú querías, incluso en esos momentos de alta volatilidad. Con lo cual, bueno, pues lo que os quiero decir que no está mal la TWS, pero que hay productos mucho más avanzados como este, ¿vale? ¿Pero esta plataforma la puede cargar un usuario normal? Hay una demo para que veas cómo funciona, pero ocupa 200 megas, te exige que tengas Microsoft SQL porque tiene unas bases de datos, tal, bueno, es un poco pesada de cargar y puedes jugar con ella porque tiene unas sesiones grabadas, pero nada más, ¿vale? Esto es, digamos, un producto para institucionales y para casas de trading propietario. La licencia de esto cuesta en torno a $2.000, $3.000 mensuales, bastante cara, pero claro, a cambio te garantizan una serie de cosas. Para que os hagáis una idea, incluso con esta herramienta podéis saber en qué posición de la cola, es decir, si hay 500 contratos, tú sabes que eres el 480 de esos 500 y no te va a engañar nadie. En otros brokers, pues no sabes en qué momento estás de la cola. ¿Vale? Entonces, bueno, lo quería comentar simplemente para que vierais, pues eso, pero vamos, que no es un producto para particulares. Otra cosa es que hay brokers americanos que ofrecen el producto a particulares a cambio de que hagan una serie de comisiones al mes. O sea, si haces un volumen muy grande, sí que hay brokers que te permiten utilizar esta herramienta a un coste o más bajo o incluso cero, si haces muchísimo volumen. Pero tienes que hacer, pues yo qué sé, 1.000, 2.000 contratos al mes, no sé, una barbaridad. Sí. ¿Esto es fácil simularlo con Interactive Brokers? Debería serlo, debería serlo. Bueno, lo que tenéis un programa detrás. Sí, sí, efectivamente, es un robot que va rastreando en tiempo real dónde están los mejores precios. Fijaos que además una de las dos patas la pone alejada un tick. ¿Por qué? Porque de esta forma consigue que aunque se nos vaya un tick el spread y no lo pillemos bien, si se nos va en contra, por lo menos lo vamos a pillar el precio exacto que queremos. Es decir, calcula ya de entrada el diferencial de compra y venta de cada uno de los dos productos para conseguir una ejecución bastante buena. ¿De acuerdo? Podemos definir eso en las dos patas, en una sola, en fin, bueno, tiene muchas posibilidades. Esto, según tenéis suerte de que alguien os lo enseñe o os queréis bajar la demo, lo podéis probar. ¿De acuerdo? Vale. El producto se llama Xtrader. Es como mi página, pero en vez de guión medio es guión bajo. La empresa es Trading Technologies. Si buscáis Trading Technologies en Google, os sale. Y vamos, es el producto estrella. De hecho, bueno, cada vez más empresas. Y de hecho, bueno, Eduardo, tú estuviste en la presentación de esta gente, ¿no? Sí, sí, en el Palacio de la Bolsa. Y los institucionales tenían interés, ¿no? En ello, ¿o no? Bueno, aquí no tiene mucha gente. Vamos, la gente que fue no. No. mucho interés. De
hecho, terminó muy pronto y terminé presentando la competición. Ah, es verdad, me lo contaste. Pues es una pena porque la verdad que el producto merece la pena. Si quieres ser un profesional de esto, está bastante bien. Vale, seguimos. Pasamos a lo interesante. Ya os he dado unas cuantas ideas, estrategias y tal, os he hablado un poco de tecnología, de productos, de cómo se construye el spread, de cómo calcular las proporciones, os he contado un poco todo, ¿no?, lo que está de fondo. Pero ahora vamos a centrarnos en 3 formas de operar spreads, ¿vale? 3 tipos de estrategias que son las más comunes y las más utilizadas actualmente. Aunque, por supuesto, el hecho de utilizar estas estrategias no significa que vayas a ganar dinero, sino simplemente es la forma en la que yo por lo menos creo, y la mayor parte de operadores de spreads operan también, creo que es la forma más adecuada de operarlos. Pero bueno, no siempre es la óptima, hay que saber cuándo estar fuera de mercado también, ¿vale? Entonces hay 3 tipos, básicamente la operativa con reversión a la media, que al final es un poco lo que os he ido contando en toda la presentación. Buscamos que el spread en algún momento vuelva a la media, que no se nos vaya. Hay también la búsqueda de comportamientos estacionales, lo que Joe Ross en su libro denomina seasonals. Y la tendencia ahora en el mundo quant, que quizás es la que más os interese, es el tema de buscar cointegración entre series. Entonces, bueno, vamos a ver un poco las características de cada tipo de estrategia, ¿vale? La primera, la más sencilla, muy técnica. Buscamos reversiones a la media. ¿Cómo se buscan las reversiones a la media? Pues muy fácil, con un oscilador de sobrecompra-sobreventa y unas bandas de Bollinger, unas desviaciones típicas en el gráfico. Entonces, veréis que la mayor parte de traders de spread técnicos utilizan gráficos de línea, para no liarnos, no meter más ruido, bandas de Bollinger, para ver cuándo se desvía demasiado el precio con respecto a la media, y un oscilador de sobrecompra-sobreventa, como puede ser el RSI, que es muy habitual en estos casos. Este problema esta estrategia de utilizar, digamos, bandas de Bollinger y RSI, el culpable de que todo el mundo la use es Joe Ross. Como os decía, es el único que ha hecho un libro tratando en profundidad o de un punto de vista práctico el tema de los spreads con estrategias y demás, ¿no? Entonces, fijaos, por ejemplo, normalmente los spreads, si miráis desde aquí para la derecha, tienen tendencia a hacer esto. Normalmente, sí que es cierto que oscilan bastante cuando están en periodos tranquilos de mercado. Pero sí que es cierto que cuando un spread empieza a desviarse y te pilla una época como la crisis, por ejemplo, de hecho esto creo que es de 2009, sí, esto es finales de 2008, fijaos lo que pasó con el spread. Fijaos cómo normalmente tiende a hacer un movimiento oscilatorio y cómo en el finales de 2008, principios de 2009, aquello cogió tendencia vertical y ahí, claro, ¿qué ocurre? Que el trader de spread, como confía en que la cosa va a volver a la media, tiende a hacer martingalas en el mercado. Es decir, compra, espera que caiga otro poco, vuelve a comprar, espera a comprar, y hasta que vuelva a la media, que en algún momento sabes que va a retroceder normalmente porque tiene un comportamiento oscilatorio, eso es lo que esperas. Pero cuando se produce un shock de mercado, como ocurrió en esta época, pues no funciona nada. Y es más, ahí lo sabio e inteligente es o quedarte fuera de mercado o invertir tu forma de pensar y operar a favor de la tendencia. Evidentemente, en mi caso, cuando yo estaba en aquella casa de trading propietario, a nadie se le ocurrió ninguna de estas dos cosas y se empeñaban en seguir haciendo el mismo tipo de operativa y además imponerla al resto de operadores, con lo cual yo me fui. ¿Vale? Vale, pues esto es un poco la operativa tradicional, técnica, ¿no?, con spreads. Pero sí. Este gráfico, ¿cómo le construye? Porque ahí se supone que lo han metido los dos precios, ¿no? En la línea, en una sola línea, lo han metido los dos. Es la diferencia, es un número. Pero ¿cómo lo construyes en...? Esto está hecho con Visual Chart. Es un indicador que me he hecho yo a mano. Sí, perdón. El cierre. Cierre de cada vela. No, el cierre. El cierre directamente que me da el gráfico. A ver, lo correcto y... No, esto es Bund Bobel. O sea, aquí no hay problema. Sí, no, si fuera el IBEX 35, por ejemplo. Sí, no, completamente de acuerdo. Sí, cogerías el punto medio o... Sí, efectivamente. Pero en este caso es la diferencia entre un Bund y dos Bobel, con lo cual eso es el spread que sale y es los cierres de cada vela, en este caso en gráfico diario. ¿Vale? Entonces, lo que os decía antes, es decir, tú restas una cosa de otra, te sale un número. Pues eso es lo que ves dibujado en la línea de color negro. ¿Vale? Lo otro, lo azul y lo rojo, es las bandas de Bollinger. ¿Vale? Y lo de abajo es el RSI. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguien tiene dudas? Vale. Siguiente tendencia
que no tiene nada que ver con esta. Esta es otra forma de entender los spreads. Dices, bueno, pues es que resulta que en determinados periodos del año hay unas pautas que siempre se suelen repetir y que responden a los ciclos económicos, sobre todo a los ciclos de las cosechas. Este tipo de operativa es muy típico de operativa de futuros con cereales, con granos, como dicen los americanos, ¿vale? Entonces, ahí os pongo varios ejemplos. No significa que esos ejemplos sean ejemplos de comportamientos estacionales buenos, simplemente me los he inventado, ¿vale? O sea, por ejemplo, podemos pensar que el primero sí que es más o menos. Podemos comprar el maíz vencimiento de diciembre y vender el maíz vencimiento de julio, pensando que la cosecha se planta en el invierno. Compraríamos este spread en el invierno, ¿vale? Pensamos que al principio la cosecha se puede malograr porque venga un temporal, etcétera, y podemos aprovecharlo. Podemos comprar arriesgándonos pensando que a medida que se pase el tiempo del invierno y no pase nada, el vencimiento de diciembre empezará a ganar valor y el de julio empezará a estabilizarse, de tal forma que obtenemos una ganancia con el diferencial. O, lo que os planteo ahí, vender dos cosas parecidas, o sea, operar con un spread de dos cosas parecidas. Comprar trigo vencimiento de diciembre y vender maíz vencimiento de diciembre. Pues también se puede hacer. Es decir, podemos pensar que ambas cosechas, su ciclo de crecimiento es distinto, la cosecha también, podemos aprovechar el movimiento de una y de otra. O incluso para los más profesionales que ya tengan acceso a los pits de negociación, pues pueden comprar en la bolsa de Kansas el trigo en el vencimiento de septiembre y vender el mismo vencimiento en el de Chicago, pensando que haya un arbitraje entre los precios de ambas zonas, ¿vale? Pero bueno, lo mejor es verlo, casi. Hay varias páginas web que ofrecen el servicio de rastrear todos los comportamientos estacionales. Este es uno de ellos que lo he seleccionado para vosotros. Este sí que es de verdad, no es como antes la Butterfly que os quería engañar. Esto es cierto, es decir, aquí hay una pauta. Veis que salen todas coloreadas en verde, lo cual significa que comprar este spread, que consiste en comprar maíz vencimiento marzo y vender maíz vencimiento diciembre, anterior al de marzo, en diciembre, o sea, no sé si me seguís. En el mes de diciembre yo vendo el vencimiento de diciembre, que debe quedar poco para que venza, y compro el siguiente, que es el de marzo. Bueno, pues haciendo un rastreo he obtenido que desde el año 90-91 hasta hoy, todos los años se ha dado ese comportamiento estacional, que es que el spread ha subido. Poco o mucho. En algunos casos veis que casi ha terminado plano de spread. En este periodo, o sea, por ejemplo, a ver, aquí, no. Aquí ha terminado más o menos plano, pero ha ganado algún pequeño tick, un par de ticks, 2 ticks. Fijaos en el 2009-2008, que además se volvió loco el mercado. Fijaos qué subidón. Entonces podéis ver ahí que realmente hay un 99-100% de acierto. ¿Qué ocurre? Que hay que esperar a ese momento del año para hacerlo, lógicamente. No tienes todo el año esta oportunidad. Y aún así, una vez que estás dentro, aunque al final del periodo ganes, en el medio del camino ha habido muchas oscilaciones. Incluso te pueden barrer, echar del mercado, quedarte sin garantías, depende del apalancamiento que estés utilizando. Entonces, bueno, esto no es 100% fiable. Por supuesto, es una pauta que seguro que el año que decidas que ha funcionado siempre, el año que te metas tú va a fallar. Pero bueno, es una posibilidad a investigar, ¿vale? Entonces, bueno, os decía, hay dos direcciones fundamentales para esto. Además, ofrecen datos gratuitos para el maíz y para el petróleo. En ambos futuros os permiten hacer todo este tipo de rastreo de estacionales y de comportamientos en esos dos productos gratis. Si queréis ya acceder a todo el rango de productos que cubren, pues tenéis que pagar. Seasonal Future Charts y Scar Trading. Las dos, sobre todo Scar Trading, lleva muchísimo tiempo y bueno, se dedica a eso, a mostrarte gráficamente y rápidamente los comportamientos de los spreads a largo plazo, ¿vale? Y por último, para terminar, la nueva moda, la cointegración. ¿Alguien de los que está aquí sabe lo que es la cointegración? Por lo menos que levante la mano. No te voy a preguntar. ¿Tú lo sabes? Te voy a preguntar. No, es broma. ¿Tú sí lo sabes también? Vale. A ver si coincide con lo que os voy a contar. Pero vamos, el término cointegración viene del mundo de la economía. Yo soy economista de formación, la rama cuantitativa, pero economista al fin y al cabo. Entonces, bueno, básicamente la cointegración se debe a Engel y Granger, que son los dos que estudiaban series económicas y buscaban que las series estuvieran cointegradas para buscar ciertas regularidades en los comportamientos, ¿no? Y bueno, la definición de cointegración básicamente es la siguiente. Dos o más series temporales no estacionarias estarán cointegradas si una combinación lineal de todas estas variables, de todas esas series temporales, perdón, sí es estacionaria, ¿vale? O matemáticamente, como os gusta más a vosotros, cogemos dos series temporales I sub 1 y I sub 2, ambas son I1, es decir, significa que para hacerlas estacionarias
hay que tomar una diferencia, ¿vale? ¿Eso lo entendéis? ¿Sí? Si existe una combinación lineal, como esa que os planteé de abajo, y obtenemos una nueva serie temporal, ZT, que conseguimos que sea estacionaria, y 0, no hay que tomar diferencias para hacerla estacionaria, entonces diremos que I1 y I2 son cointegradas. Vale. No os voy a complicar más matemáticamente, pero os voy a preguntar antes de enseñaros una cosa, ¿qué opináis? Si cointegración y correlación es lo mismo o no. A ver, ¿quién piensa que sí, quién piensa que no? ¿Quién piensa que sí? Que levante la mano. A ver, ¿hasta estáis de acuerdo en que no? ¿Quién piensa que no? Que levante la mano. Hay mucho indeciso, mucha abstención. Hombre, venga, mojaos. Repito, ¿quién piensa que sí? No voy a preguntar por qué, solo decirme sí o no, joder. Bueno, los que habéis dicho que no, pues habéis acertado, claro, porque sois los listos de la clase. Pero, en fin, una pena que nadie diga que sí. Bueno. Básicamente, esto sería un ejemplo de serie. ¿Qué tipo de series son estas? ¿Correlacionadas o cointegradas? Correlacionadas. Y estos serían series cointegradas. Es decir, en el primer caso, el hecho de diferenciar ambas series no nos garantiza que vayamos a sacar una cosa que sea estacionaria, ¿vale? Puede pasar en algún caso, pero no es probable. Y en el segundo caso, como podéis ver, el comportamiento es muy exagerado para que se vea claramente que si yo diferencio ambas cosas, me va a quedar una cosa con tendencia con una cosa lateral mezclada, pues me va a quedar una cosa más o menos dentro de un rango que será estacionaria, ¿vale? Entonces, podemos detectar la cointegración utilizando estos tres métodos que os planteo ahí. Alguno de ellos, si no me equivoco, está implementado en R. Conocéis R, ¿no? El lenguaje que es equivalente a MATLAB o que intenta serlo. Podéis utilizarlos para detectar la cointegración y, evidentemente, si encontráis dos series que están cointegradas, pues tenéis un spread estupendo. Es decir, ya sería un poco salirnos de lo oficial, de lo técnico, de lo estándar en los mercados financieros y buscar series cointegradas que tiene su historia, lógicamente. Pues lleva mucho tiempo de hacer test, de coger series, de buscar proporciones para esa combinación lineal óptima que nos permite encontrar una serie estacionaria combinada. Pues una vez que encontréis eso, tenéis un excelente producto sintético, entre comillas, para operar y obtener beneficio con ello. ¿Vale? Entonces, una vez que ya hemos detectado una relación de cointegración, que nos va a costar mucho dar con ella, porque no es fácil, y hay infinitos productos en los mercados financieros para combinarlos, una vez que lo tengamos, ya sabéis que una serie estacionaria, si es verdaderamente estacionaria, no se va a ir más allá de más o menos 2 desviaciones típicas, o no debería. Entonces, tan sencillo como vender ese spread cuando se vaya por arriba de las 2 desviaciones típicas y comprarlo cuando se vaya por abajo. Pero ya os digo, o sea, la estrategia es sencilla, pero el encontrar series cointegradas es muy difícil. ¿Vale? Y bueno, con esto termino mi presentación. Por supuesto, os invito a todos aquellos que no conozcáis la página que la visitéis. Es una página web en la que se habla de todo, desde, como podéis ver, redes neuronales, a temas de psicología aplicada al trading. Hay un foro, una comunidad pues con muchísima gente que le gusta la programación. Y bueno, pues aquí tenéis vuestro espacio y si os apetece meteros a cotillar lo que hay, pues estáis invitados. Y, finalmente, las referencias por si queréis consultar alguna. Y con esto termino y quedo abierto a vuestras preguntas. Una pregunta. Sí. Como has estado contando, si te he entendido bien, Uh-huh. esto de los spreads está todo como muy definido, ¿no? Como muy... Si te refieres a los que los mercados establecen, sí, hay una tabla. Y no suele cambiar. Esto es encontrar tu pautas de spread, ¿no? Correcto. Tú no tienes por qué limitarte, ceñirte a lo que plantea el mercado. Dice 2-1, 1-2, 1-5, no. O sea, tú puedes buscar combinaciones. Es más, incluso uno puede coger y crearse spreads con múltiples productos, con 5, con 10. Es decir, pues 5 o 10 valores del IBEX o 5 acciones del Eurostoxx contra 5 acciones del IBEX. O sea, la imaginación aquí no tiene límite. ¿Se puede combinar con análisis técnico? ¿Puedes ver pautas de divergencia? Sí, de hecho, hombre, hay gente que traza líneas de tendencia en un gráfico de un spread perfectamente, sí, sí. O sea, se pueden hacer 1000 combinaciones y aplicar lo que uno quiera. ¿Con huecos se espera? Eso es una posibilidad interesante que no la he mencionado, y es que, por ejemplo, si tú te vas a quedar abierto en una posición, supongamos, por ejemplo, en el IBEX, que es muy dado a tener huecos además en la apertura, y estás comprado de IBEX, pues te puedes hacer un calendar al cierre para ahorrarte el riesgo de ese hueco, por si acaso va en tu contra. Eso sí, eso es una utilidad más de los spreads que no he mencionado, pero sí se puede hacer. ¿Más preguntas?
Bueno, sí, para eso hay una regla, y es que normalmente el penúltimo jueves, normalmente es antes del vencimiento, se suele uno cambiar de vencimiento. Sobre todo en el CMI la regla es esa. Hay otra regla también, que es calcular el volumen medio, y cuando la negociación de ese vencimiento cae por debajo de la media, te cambias también. Hay esas dos, digamos, esos dos estándares para cambiarte de vencimiento. Sí. Parece que la evolución es el trading algorítmico Ujú. y esto está un poco, pero sí, o sea, sigue ahí y parece que, bueno, tengo la impresión de que esto donde más se da es, o bueno, como más se da es en entornos en los que el que lo hace pone dinero, Ujú. de manera que la empresa sí donde esté se asegura un poco que bueno, que va a controlar el riesgo porque va a perder él si lo hace mal. ¿Esto hay en algún entorno en el que se haga pues en un banco o tal donde la gente no esté poniendo su dinero? Porque entiendo que, o sea, porque tengo la impresión de que esto se hace en trading arcades donde la Sí. gente está poniendo su dinero y... No, a ver, no, normalmente en un trading arcade, hombre, hay de todo, pero en algunos te piden que pongas una pequeña garantía y es la empresa la que te está dejando, digamos, su capital, sobre todo. En mi caso particular fue así, yo puse un pequeño depósito, pero realmente movía el dinero de la empresa, ¿vale? Y bueno, lo que buscan realmente los trading arcades, ¿por qué hacen spreads? Porque no tienen tanto capital a lo mejor como un institucional, un banco o una corporación grande, y entonces pretenden maximizar el uso de su capital, con lo cual sabemos que nos reducen las garantías y por tanto aprovechamos el uso del capital al máximo, ¿vale? Ese es un poco el objetivo de usar spreads en los trading arcades. Pero vamos, que lo que pregunto es que me parece que les da, o sea, me da la impresión de que les da miedo a las instituciones que no son trading arcades hacer este tipo de trading. O sea, No, sí que lo hacen también. Lo hacen muchísimo también. Pues que no tienen las limitaciones que tienen las casas de trading propietario, que suelen ser más pequeñas. Pero vamos, las mesas grandes, por ejemplo, Goldman Sachs tiene su división de trading propietario. Hacen esto y más cosas. Y tienen a 40 quants investigando con integración y cosas más. porque quiere decir que esto es discrecional, al fin y al cabo. O sea, que No necesariamente. No, o sea, tú lo puedes plantear, yo a lo mejor lo planteo un poco discrecional, porque quizás es como más visual, ¿no? Se ven más claros los conceptos, pero para nada tiene por qué ser discrecional el trading de este tipo. Sí que es cierto que la ejecución tienes que tener muy definidos los algoritmos para que salga bien. Pero las reglas ya has visto en qué consisten, básicamente. En buscar volver a la media, básicamente. Y eso... sería más bien eso, al trading discrecional propiamente dicho, que me da la impresión de que Sí. produce mucho, o sea, la gente es muy aversa al riesgo en ese sentido, es decir, dejar a un tío que no está poniendo su dinero, que no ve que vaya a perder nada, porque si lo hace mal, lo pierde la empresa y no hay. A ver, espera, concrétame la pregunta. Que veo que este tipo de trading, si se hace de manera discrecional, Sí. la evolución ahora es a que desaparezca de entornos institucionales, solo queden trading arcades donde... No, pero eso no va a pasar. Date cuenta que hemos dicho que una de las utilidades de este tipo de operativas es simplemente de cubrirte, por ejemplo. Hay mesas muy grandes, con posiciones muy grandes, que a veces busca cubrirse y busca un producto similar o parecido para cubrir una posición. Pero lo hacen, digamos, de manera sistemática, no lo hace con un personaje que está allí delante de la pantalla. No depende de si es institucional o trading arcade, depende del tipo de operativa que desarrolle. Es decir, si son como vosotros, gente que va a utilizar robots, pues, y sois pequeños inversores, tenéis $1 millón nada más de dólares. Entonces, realmente no... Quiero decir que depende más del tipo de operativa que desarrolles que del tipo de inversor que seas. También te lo he preguntado porque una vez me acuerdo llamando a un sitio de estos de en el que, bueno, hacían las dos cosas, me dijeron, y hacían algorítmico y discrecional. Sí. Entonces, con el tema de la crisis, la gente que trabajaba en discrecional, bueno, pues seguía ahí, o bueno, algunos había ido, pero que no contrataban a más gente en discrecional, o sea, porque... Pero eso es por la política de la casa. Creo que Arcade, dices, es uno que está aquí en Madrid, ¿verdad? Que está por la zona de la Castellana. Sí, creo que sé cuál es. Ha variado su política y ahora se ha centrado más en el trading algorítmico, en el trading cuantitativo. Entonces decidieron cerrar, digamos, la pata de traders discrecionales, mantener los buenos que estén y han sesgado un poco su operativa hacia ese campo. Pero nada más, ya te digo, depende mucho de la política que tenga el trading arcade. De todas formas, en todos los trading arcades, en todas las mesas de trading propietario, hay siempre la figura del risk manager, del gestor de riesgos, que en teoría, ya sea una máquina o sea un
un discrecional de una persona está ahí para controlar que los riesgos que está teniendo la casa en ese momento no se disparen ni se vayan de madre. ¿Vale? ¿Más preguntas? Sí, perdón. Entiendo que el sprint depende mucho del momento. Spread, no digas spread, que hay gente que lo dice y me horroriza. Vale. Que entiendo que depende mucho del momento en el que lo creas, ¿no? Supongo. Según las reglas de construcción que has dicho antes, por ejemplo, cojo un contrato, su precio en punto directamente, luego lo paso a monetario, y hago un cálculo, ¿no? Esto equivale a 2 de esto. Mañana no va a ser el mismo cálculo que el pasado. A ver, si lo haces como yo te he dicho, que es coger el ATR a 200, 500 periodos, las variaciones de la volatilidad son mínimas, ¿vale? O sea, puedes tener un pico de volatilidad a lo largo de la serie que distorsione 1 céntimo la serie, o 2, o 3, pero de 4,5 a 4,6, 4,7 no va a haber mucha diferencia, va a ser o 5 o 4, lo que tú elijas, ¿vale? Es decir, al final sí que es cierto que va a haber picos del tiempo en los cuales si coges muy poca muestra, sí que es cierto que la proporción va a variar. Si tú quieres construir algo que haya sido estable a lo largo del tiempo, sí tienes que coger más histórico para hallar algo promedio. Pero sí, no, es cierto que como te metas a corto plazo, cojas poca muestra y demás, lo que te sirve hoy, mañana no te sirve. Pero eso pasa en todo. ¿Y se puede coger ese diferencial, la derivada, pongamos, la aceleración de esa...? Sí, claro. Sí, es una idea. Sí, claro que sí. ¿Más preguntas? ¿Ya? Gracias. Agradecerte la charla y nada, nos veremos el martes que viene, donde irá un trader discrecional a hablaros del arte inicial en esto del trading y hablará de los indicadores y análisis técnicos aplicados a los sistemas ordenados. No os quería dar esto de darle en principio para fomentar la creatividad, pero es lo que ha venido haciendo los traders desde el principio hasta ahora en este mundo. Entonces, bueno, os dará un repaso general a todo tipo de análisis técnico que se ha usado en el mercado desde los orígenes. Gracias.